Bien, en esta tutoría colectiva vamos a empezar a explicar la unidad 7. La unidad 7 es de introducción a la programación de bases de datos. Cualquier lenguaje SQL, sea de SQL Server, de Oracle, incorpora lo que hemos visto hasta ahora, lo que se conoce como SQL procedimental. El SQL procedimental al final son una serie de instrucciones que se añadieron al estándar, al lenguaje SQL, y nos va a permitir pues realizar código para procedimientos almacenados, funciones, disparadores y otros bloques de código. Tanto las funciones como los procedimientos almacenados se ven en este módulo, y los disparadores, aunque nosotros tenemos una unidad en el temario, hay una unidad específica de triggers, no vamos a entrar en el detalle de programarlos. Como veis, se llaman disparadores, desencadenadores o triggers porque lanzan una acción. Entonces vosotros lo que vais es a entender para qué se utilizan cuando saltan, es decir, cuando se disparan, pero no se programan en este módulo. Se aprende a programar disparadores en el módulo de administración de bases de datos. Y luego pues podremos hacer cualquier bloque de código que nos interese. Bien, como sabéis, el lenguaje de SQL que utiliza SQL Server se llama Transat SQL y es el que vamos a ver ahora. En cualquiera de estos gestores y en otros vais a tener un lenguaje que os va a permitir hacer lo mismo que vamos a hacer en SQL Server. Entonces, si estáis viendo el módulo de administración de sistemas gestores de bases de datos, es probable que estéis viendo MariaDB o Oracle, y veréis que una vez que sepáis, si ya estáis viendo ese módulo y estáis haciendo procedimientos almacenados, funciones, va a ser muy parecido a lo que vamos a ver aquí. Bien, vamos a ir directamente a explicar ya lo que es la sintaxis. Yo entiendo que en este módulo, en este ciclo, no tenéis un módulo específico de programación. Para programar, vosotros lo único que tenéis que entender es que programar no es más que darle instrucciones al ordenador de lo que queremos que haga. Y son instrucciones paso a paso. Un programa es una serie de instrucciones que se hacen de manera secuencial. Yo tendré instrucción 1, instrucción 2, y mi programa, cuando se ejecuta instrucción a instrucción. ¿Qué pasa? Además de estas instrucciones, yo puedo tener instrucciones que no son secuenciales, sino que son condicionales. Si os acordáis, nosotros habíamos visto el case en las consultas. ¿El case qué hacía? Cuando la condición que yo ponía aquí era verdadera, entonces mostraba pues un dato determinado. Si esa no era verdadera, ¿qué comprobaba? Comprobaba la siguiente. Si la siguiente se cumplía, pues entonces obtenía, imprimía en la consulta o donde lo estuviese utilizando, normalmente lo usábamos en consultas, mostraba el dato que le pusiese en esa condición. Y así podía seguir, y si no se cumplía ninguna tenía esta opción, el else. Y aquí le pondría pues qué quería en ese caso, es decir, en caso de que no me coincidiese, de que ninguna de las condiciones anteriores fuese cierta, pues entonces imprimiría el último valor, el valor indicado en el else. Acordaros que tenía que acabarse con la palabra end. Bien, esto es una estructura condicional. En los lenguajes de programación, la estructura condicional más conocida es el if. Sería un sí. ¿Y qué pasa con el if? Pues nosotros en SQL Server le vamos a decir, y en todos los lenguajes de programación, se le indica primero la condición. Entonces le decimos sí, la condición es verdadera, es decir, si esto es verdadero, true,
hace lo que yo le indique aquí. Hace la instrucción que yo le indique ahí, ¿vale? Le vamos a llamar así, instrucción if, que puede ser cualquier tipo de instrucción. Y puedo terminar aquí esta instrucción, solo tiene if, ¿vale? O puede tener, igual que el case, else. Y entonces aquí haría la instrucción del else. Pero ¿qué pasa si hay más de una instrucción? Pues lo que debería tener es indicarle que todas las instrucciones que yo tengo ahí se hacen si se cumple la condición del if. ¿Qué va a pasar? Si se cumple la condición, que yo le ponga aquí, ¿qué hace esta instrucción? La instrucción if1 y la instrucción if2. Si esta condición es falsa, ¿qué va a pasar? Pues que hace lo que le indiquemos en el else. Si tengo más de una instrucción en el else, tengo que hacer lo mismo que en el if. Indicar que eso es un bloque de instrucciones. El begin y el end podéis acostumbraros a ponerlo siempre. No pasa nada, aunque haya solo una instrucción, ¿de acuerdo? Es una manera también de no meter la pata. Después, en SQL Server también tenemos algo que son los lotes. ¿Os acordáis que había algunas instrucciones en las que poníamos go cuando hacíamos las consultas? Por ejemplo, si creábamos una base de datos, teníamos que poner el go, porque el create database tenía que ser la primera instrucción de un lote. Este trozo de código, si yo quiero de alguna manera indicar que eso es un lote independiente del de arriba, lo termino con un go. Todo lo que está entre el go anterior y este go es un lote. Si yo no hubiese puesto nada, todo esto forma parte del mismo lote. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo sí que tiene importancia el tema de los lotes. Cuando yo esté haciendo un programa, voy a necesitar guardar información, por ejemplo, para después mostrarla, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en variables. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Podéis ir haciendo vosotros, en casa podéis practicar con los ejemplos que tenemos por aquí en los apuntes, ¿vale? Por ejemplo, este simplemente lo voy a comentar lo que hace. El go, además de limitar un lote de instrucciones, también sirve para repetir una instrucción n veces. Si vosotros ponéis, bueno, el print, ya sabemos que lo que hace es mostrar la cadena que yo le indique aquí. Entonces, si yo hago esto y lo ejecuto, me imprime lote 1, ¿vale? Si quiero que eso me lo haga 5 veces, me está preguntando si es necesario el identado. Sí que es necesario. A ver, cuando nosotros hacemos una instrucción, cuando hacemos cualquier tipo de código, no te obliga a tabular la información a la derecha, pero es que luego a la hora de leerlo es mucho más cómodo. Yo, por ejemplo, en el if que hicimos antes, que ya lo borré, pero si yo tengo aquí if, imaginaros que pongo if @c mayor que 1, ¿qué se entiende mejor? Que yo ponga aquí begin, end, y aquí, veis que me lo está subrayando porque no la tengo declarada, ¿eh? Yo puedo tener print @c, eso es, son buenas prácticas, digamos. Y yo aquí puedo poner print fin if. ¿Vale? ¿Pasa algo porque yo coja y lo ponga todo así, seguido? No, no pasa nada. Pero sí que es distinto, imaginaros que yo le quito el begin end y lo dejo así. ¿Qué instrucción se hace dentro del if? A ver, ¿cuál de las dos se hace?
Como le he quitado la primera nada más, exacto. Entonces, como solo se hace la primera, no es lo mismo escribirlo así que tabular. Porque si yo lo tabulo, ya me doy cuenta que lo único que se va a hacer dentro del if es el primer print. Entonces se hace para que se entienda mejor, son buenas prácticas, lo que decía antes un compañero, son buenas prácticas de programación. No solamente tenemos que pensar en que programamos para nosotros, y también deberíamos pensar en nosotros, porque tú ahora estás haciendo un programa y dentro de 6 meses tienes que revisarlo y como no lo hayas escrito bien, pues la verdad, y sin comentarios ni nada, igual ya no te acuerdas ni por qué habías tomado la decisión de hacer el código de una determinada manera, ¿no? Entonces, yo lo que os comentaba de los lotes, si yo ahora quiero repetir 5 veces lote 1, puedo poner go 5. Y entonces, veis cómo me indica iniciando bucle de ejecución, ejecución de lotes completada 5 veces. No se suele utilizar. Cuando yo quiero repetir algo, lo lógico, como veremos, es utilizar un bucle, ¿vale? Pero podríamos hacer esto, y yo ahora aquí pongo print lote 2 y ya es un lote nuevo, digamos, ¿vale? Ya no lo va a hacer 5 veces. Hace 5 veces lote 1 y después, cuando acaba ese lote de instrucciones, hace el lote 2, ¿vale? Go es importante porque vamos a ver que en algunas ocasiones hay instrucciones que tienen que ser las primeras de un lote. Tenéis una lista aquí. Estas instrucciones que tenéis aquí tienen que empezar ser las primeras del lote. Entonces, cuando vosotros hagáis una creación de un procedimiento almacenado, que se utiliza esta instrucción, antes tenéis que poner go para indicar que empieza un lote nuevo, ¿vale? Si cuando lo ejecutáis seleccionáis solamente esto, no haría falta, pero si tenéis código por el medio y ejecutáis todo junto, es decir, si quisiésemos ejecutar todo esto, es imprescindible poner el go, porque si no os va a dar un error y os va a decir que hay instrucciones, que esa instrucción tiene que ser la primera de un lote. Entonces lo que hacemos es ponerle el go justo antes de la instrucción en la que me dé ese error, ¿de acuerdo? Entonces, bien, esto en cuanto a los lotes, ¿vale? Después, tenéis ahí ejemplos, probadlos, pero no tiene mayor complicación. Cuando yo escribo, normalmente lo que se hace en SQL Server es hacer scripts de sentencias. Un script de sentencia, pues es, por ejemplo, un procedimiento almacenado. Un cursor, que ya veremos lo que son. Funciones. Vosotros sabéis que, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho esta función, ¿no? GetDate, que esa función lo que hace es mostrar la hora actual. Si yo hago print de getDate, me devuelve la hora actual, ¿no? Y la fecha. Bien, ¿qué consigo con...? ¿De dónde saco yo? ¿Cómo estoy consiguiendo que eso se muestre? Bueno, pues porque estas funciones, os acordáis que son funciones integradas en el gestor, que lo que tienen es un código asociado. Ese código ya viene, digamos, en la librería del gestor. Yo no tengo que programar nada. No necesito hacer una función que me devuelva la hora porque ya viene incorporado en el gestor. Pero sí que puede haber alguna función, una funcionalidad que no esté implementada ya en el gestor y que yo necesite. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Lo que se conocen como funciones de usuario, ¿vale? Para poder utilizarla, pues cuando lo necesite en una consulta, por ejemplo.
o incluso dentro de un procedimiento almacenado, bueno, ya lo veremos. Procedimiento almacenado al final también es un trozo de código que yo para ejecutar utilizaré la instrucción exec. Se queda almacenado en el gestor cuando yo lo creo y lo llamo cuando lo necesite, ¿vale? Las funciones, a diferencia de los procedimientos almacenados, no se llaman con un execute, con un exec. Lo que se hace es utilizarse normalmente en consultas. Bien, o en otros trozos de código, no tienen por qué ser exclusivamente consultas. Y los disparadores, pues lo que hacen es lanzar una serie de instrucciones, pues por ejemplo, ante un evento. Eso lo habíamos visto en la teoría, ¿os acordáis que habíamos visto en la teoría del tema 3, cuando vimos el modelo relacional? Y vimos las restricciones del modelo y vimos entre ellas pues las aserciones, los disparadores. Entonces yo puedo crear un disparador que cuando se inserte un dato en una tabla determinada, imaginaros en la tabla 1, pues que lance una serie de instrucciones, ¿vale? Básicamente es eso. No solamente se utiliza para tablas, también para vistas, pero las vistas, digamos que los que no sabéis lo que es una vista sería como un acceso directo a una consulta, ¿vale? No es como una tabla, no ocupa no tiene contenido continuamente, digamos, no ocupa un espacio físico con los datos. Lo que es un enlace a una consulta. Pero bueno, también lo veremos. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que nosotros vamos a aprender a programar. Pero para aprender a hacer una función, primero tenemos que saber, pues por ejemplo, cómo se declara una variable. Entonces, todos esos valores que yo voy a necesitar utilizar en mi código, todos esos datos que voy a tener que guardar para luego procesarlos y mostrarlos, son las variables. Entonces, ¿cómo declaro yo una variable si la necesito? Pues con la palabra declare. Tengo que ponerle siempre el arroba delante. Entonces, vamos a empezar haciendo un programilla muy sencillo de sumar dos números. Si yo tengo que sumar dos números, al final lo que quiero es poder hacer esta operación, 4 más 8. ¿Y esa operación qué va a tener? Va a ser igual a un resultado, ¿sí? Pero yo no quiero que me lo haga solamente para el 4 más 8, sino que pueda sumar dos números siempre. Bueno, por lo tanto voy a tener, ¿qué cosas van a variar? Va a variar el primer sumando, que puede ser 4 más 8, o puede ser cualquier otro. El segundo puede variar también, no tiene por qué ser un 8, y luego el resultado también variará, porque va a variar en función de los sumandos que yo tenga. Por lo tanto, siempre que declaréis variables, dadle un nombre que identifique bien lo que vais a almacenar ahí. En este caso yo le voy a llamar sum1, vamos a suponer que vamos a sumar enteros, y sum2, otro entero. ¿Vale? Pero voy a tener que guardar la suma en algún lado. Bueno, pues a esto le voy a llamar suma, por ejemplo. Vamos a suponer que también nos llegase con un int. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer la operación. Bueno, la operación en la que yo consigo el resultado sería set arroba suma. Veis que ya me autocompleta. ¿Es igual a qué? A arroba sum1 más arroba sum2. Fijaros, la instrucción set me permite asignar valores a variables. ¿Qué estoy haciendo? Dándole un valor a la variable suma. ¿Qué valor le doy? El resultado de esta operación. ¿Qué operaciones vais a poder hacer? Las mismas que hacíais en las consultas. Multiplicar, sumar, restar, dividir. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si yo hago esto, después tendré que mostrarlo. ¿Con qué instrucción lo muestro? Lo puedo mostrar con print o con select también. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que con print me lo va a mostrar
como un mensaje de texto y con select me lo muestra como si fuese el resultado de una consulta, ¿vale? Lo podemos hacer con los dos. ¿Qué pasa? Si yo hago esto, ¿qué me va a devolver? Nada, porque sum1 y sum2, ¿cuánto valen? No le he dado valores, no los he inicializado. Puedo hacerlo directamente aquí, puedo poner, por ejemplo, igual a 1 y aquí igual a 5, puedo hacerlo así, ¿y qué me va a devolver? Fijaros, en la pestaña de resultados me devuelve 6 de esta manera, con el select, y aquí me pone un 6 de texto. ¿Vale? Si yo quiero que me lo muestre como un texto, tengo que utilizar print. ¿Vale? Entonces, lo puedo hacer así, ¿de acuerdo? Puedo poner aquí la igualdad. O también puedo hacer un set previo al de la suma dándole los valores. Pues sum1 igual a 3, vamos a poner ahora, y vamos a asignarle un valor al segundo sumando y le voy a llamar, por ejemplo, le voy a poner de valor 30. Entonces me tendrá que imprimir 33. Si yo ejecuto ahora esto, ¿veis cómo me devuelve 33? Bien, aquí yo estoy imprimiendo el número directamente, pero acordaros que podéis hacer lo siguiente. La suma es 2 puntos y ojo, si hacéis esto, ¿qué va a pasar? Error de conversión, lo mismo que nos pasaba en los selects. Yo cuando concateno tengo que asegurarme que lo que yo estoy concatenando son texto. Entonces, como los int pueden como mucho tener 10 caracteres, lo que hago es un convert de varchar de 10. Y me dice la suma es 33. Entonces ya hemos visto cómo declaramos variables, que ya os dije que no es más que hacer una reserva en la memoria del sistema donde le digo, resérvame este trozo, estos bytes de la memoria porque ahí voy a guardar una serie de valores y ponle este nombre. Entonces va a reservar una zona para sum1, otra para sum2 y otra para suma. ¿Vale? ¿Cuántos bytes reservará? Pues va a depender del tipo de dato. No es lo mismo lo que hay que reservar para un char de 5 que para un entero o para un big int, pues depende del tipo de dato que le pongamos a la variable. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto cómo se declaran las variables, cómo se le asignan valores, que vimos que se podía hacer aquí también directamente, es decir, las podemos inicializar las podemos inicializar en el momento en que las declaramos, o podemos hacerlo posteriormente. Y podemos darle valores en cualquier momento, ¿eh? Podríamos después hacer otro set aquí abajo de la variable que nos interese. No tenemos por qué solamente inicializar variables. Le cambiaremos el valor cuando nos interese. Bien, os comenté antes que podemos hacer sumas, multiplicaciones, divisiones. Bueno, hay un operador que es muy importante, que es el operador módulo. ¿Vale? Este operador lo que hace es devolver el resto de la división. Por lo tanto, si yo hago set arroba suma, bueno, vamos a cambiarle los nombres, voy a ponerle aquí en vez de sum operador 1, operador 2 y aquí le vamos a llamar operación, ¿vale? Vamos a reutilizar el código que usamos para sumar, pero ahora se va a llamar, vamos a hacer otro tipo de operaciones, por lo tanto ya no tiene sentido llamarle suma. Aquí voy a coger el 30 y aquí el 3 y en lugar de una suma voy a hacer
una operación de módulo, ¿de acuerdo? Para que veáis lo que es. La operación esta de módulo, ¿cuándo se utiliza? Pues por ejemplo, cuando me digan que imprima los pares. Bueno, se pone entre los dos operandos y lo que vamos a hacer es el resultado de la operación es, y aquí vamos a poner @operación. Entonces, cuando yo le digo que haga módulo entre OP1 y OP2, lo que está haciendo es calcular el resto de su división. Si es una división exacta, me va a devolver 0 y si no, pues me devolverá el resto que corresponda. Entonces, en este caso, que es 33, el resultado de la operación es 0. Imaginaros que me piden comprobar si un número es par. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tengo que hacer es dividir entre 2. Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Voy a comprobar si el operador 1 es par o no. ¿Qué hago? Lo divido entre 2 y compruebo. Vamos a comprobarlo, ¿cómo? Verificando cuánto vale @operación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo hacemos con una estructura condicional que es la estructura if. Y le digo, si @operación es igual a 0, en ese caso, ¿qué tendría que imprimir? ¿Que es par o que es impar? Par, ¿no? El número, voy a poner aquí, vamos a tener que hacer un convert porque tenemos que poner @op1, ¿no? Más es par. Entonces ponemos aquí convert a varchar de 10 y le decimos que es par. ¿Qué me pasa por ahí? ¿Qué me está? Ah, ahí. Ahora. Y en caso contrario, ¿qué le tengo que decir? Que es impar. Entonces, para este caso, OP1 vale 30. Si lo ejecuto, el número 30 es par. Pero si pongo 31, impar. Entonces, es muy importante el operador módulo, por ejemplo, para ver si un número es divisible por otro, para hallar múltiplos, para ver si un número es par o impar. Entonces, no perdáis de vista este operador. En otros lenguajes de programación, en lugar del tanto por cien, se pone también mod. ¿Vale? Operador módulo. Bien, entonces, hemos visto declaración, asignación de valores, estructura condicional if-else. También se pueden asignar valores que hemos recogido en una tabla. A ver si tenemos algún ejemplo por aquí en los apuntes. Bueno, la gestión de funciones del sistema, si vosotros veis una función, no como convert o getDate, que tienen dos arrobas delante, se le llaman funciones del sistema, también son variables del sistema. Lo que hacen es devolvernos información del sistema, a veces de la sesión, simplemente de la sesión en la que estamos conectados. ¿Vale? Por ejemplo, si vosotros hacéis un print de @version, os devuelve la versión de SQL Server que estáis utilizando. Por ejemplo, yo que estoy conectada al servidor del San Clemente, estoy utilizando esta versión, la versión 2017. Si vosotros ejecutáis eso en la máquina virtual de Windows 7, os va a salir que la versión que estáis utilizando es la 2008 R2. ¿Vale?
Luego, si utilizáis, ¿os acordáis cuando hacíamos inserciones, modificaciones, que utilizábamos transacciones? Bueno, pues TranCount os dice si hay alguna transacción abierta. Si es distinto de 0, es que hay alguna transacción abierta que tenemos que cerrar, por ejemplo. Pero bueno, algunas de estas variables, las funciones del sistema, los vamos a utilizar en los procedimientos almacenados y en las funciones, así que las iremos viendo, ¿vale? No se trata de que os las conozcáis todas, sino que sepáis que existen y que en algún momento las vamos a utilizar, ¿vale? Y que empiezan por @, el nombre. Bien, operadores, ya os he comentado, ¿no? Son un poco los que utilizábamos en las consultas, mayor, menor, distinto, igual, multiplicar, el del módulo que acabamos de comentar. Luego, si estamos trabajando con datos de bit, o sea, con bits directamente, podemos tener para el AND el ampersand o la barra, que se utiliza muchas veces en lenguajes de programación para un OR, precisamente, pero aquí se utiliza solo si el dato es bit a bit. Sabéis que si no, nosotros en una consulta, si necesitamos hacer un OR, escribíamos OR directamente. Si queríamos hacer un AND, un AND. Pero cuando se trate de trabajar con bits, entonces utilizamos AND, el ampersand, la barra vertical y el acento circunflejo para el OR exclusivo. De comparación, lo de siempre, mayor, menor. Para los distintos, acordaros que podíamos poner esto, menor, mayor, o lo clásico de poner el signo de exclamación de cierre delante del siguiente símbolo. Lo que me dice es un not, no igual. Incluso podríamos, no es el estándar, ojo, no es el estándar ANSI ni ISO. Tendríamos que, si hacemos esto, ¿qué estamos diciendo? Que no es menor que, o sea, sería mayor igual. Y esto es, no es mayor que, o sea, menor igual. Pero como el estándar es menor igual y mayor igual, lo lógico es que utilicéis esos, pero que sepáis que existen. Después también tenemos los operadores monarios, ¿vale? Más igual, o operadores compuestos también se llaman, menos igual. ¿Cómo funcionan estos operadores? Bueno, yo puedo tener una variable, las típicas son los contadores, en los que yo tengo declarado @contador de tipo int, por ejemplo. Entonces yo, para incrementar su valor en 1, puedo hacer lo siguiente: @contador igual a @contador más 1, ¿vale? Aquí algunos conoceréis que hay en algunos lenguajes de programación, la mayoría me permiten hacer esto, y con eso sumo 1, o menos menos, y con eso resto 1, pero en SQL Server no tenéis esa opción, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo podríamos cambiarlo un poco, simplificarlo utilizando los operadores que tenéis aquí, monarios o compuestos? Bueno, ¿qué está haciendo este set? Primero suma 1 a contador y después el valor obtenido lo asigna a la izquierda, ¿no? Lo asigna a la variable contador. Bueno, esto es lo mismo que decir set @contador más igual a 1. ¿Qué le estoy diciendo de manera abreviada? Al contador primero súmale 1 y después asígnale el valor resultante. Aquí, evidentemente, a contador, que es la única variable que aparece en el set. ¿Sí? Bien. Evidentemente podéis utilizar los mismos operadores between, exist. Lo mismo que utilizabais en las consultas lo vais a poder utilizar en el código Transat SQL. ¿Vale? Todo lo tenéis ahí resumido. Bien, lo que os comentaba antes. Nosotros hacemos igualdad con set, ¿verdad? Bueno, pues también podemos hacer una igualdad con select. Yo puedo hacer esto: select @contador igual a o más igual 1. También funciona, ¿vale? Pero nosotros vamos a intentar que, si el valor lo damos a través de una operación, como aquí, o es una asignación de una variable directa, por ejemplo, set contador igual a 5,
Bueno, ahí utilizaremos set. ¿Cuándo vamos a utilizar select? Cuando el valor lo obtengamos de una tabla. Por ejemplo, suponed que estamos en la base de datos empresa, ¿vale?, con la que trabajamos habitualmente, y vamos a hacer un select sobre la tabla de empleados y vamos a ver en esta tabla de empleados qué empleados queremos saber el nombre. Suponeros que me piden eso, que quiero saber el nombre del empleado 107. Bueno, yo puedo hacer lo siguiente: select nome from empleado where número igual a 107. Si yo ejecuto esto, me devuelve que es Ana. Pero suponed que, bueno, quieren que lo muestre con un print. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo hacer un print de un select? No tiene mucho sentido. Si yo después con ese nombre quiero hacer más cosas, puedo declarar una variable. En este caso le voy a llamar nombre, pero le podría llamar igual que en la columna, ¿eh? Le podría llamar nome. ¿De qué tipo? Pues del tipo con el que se definió el campo nome en la tabla, porque es el que le voy a asignar. O sea, acordaros que los nombres y los apellidos los declarábamos como varchar de 30. Entonces, ¿cómo hago yo para recoger este valor? Pues lo que hago es, en la columna, pongo esto así. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hace la consulta? La consulta devuelve Ana, como os acordáis, aquí está, devuelve Ana. ¿Y qué va a hacer con ese valor? Lo guarda en la variable nombre. Por lo tanto, una vez que yo ejecute eso, voy a poder escribir el empleado 107 se llama @nombre. Entonces, veis cómo al ejecutar me dice que el empleado 107 se llama Ana. Entonces, si ahora quiero buscar también su segundo apellido, o vamos a su fecha de nacimiento, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver qué columnas había por aquí. Data nacimiento. Vale. Suponed que también quiero obtener la fecha de nacimiento. Ojo con esto. No vais a poder tener consultas que por un lado recojan información en variables y tengan más columnas para mostrarla. Os da un error, veis que me lo subrayó automáticamente. Bien, data nacimiento, vamos a ver de qué tipo es, en la base de datos empresa. Nos vamos a empleado y ahí en la tabla empleado, data nacimiento, ¿dónde está? Es date. Bueno, pues entonces, cuando yo aquí utilice esa columna, voy a ponerle, en este caso le voy a llamar igual, para que veáis que no da problema. ¿De qué tipo? Del tipo que tiene la tabla. Y entonces, ¿qué hago? Le digo, la fecha de nacimiento, guárdala en esta variable. ¿Veis cómo automáticamente quitó el subrayado? ¿Vale? Porque ya me permite tener nome y data de nacimiento en la misma consulta si la recojo cada una en una variable. Entonces ahora digo, el empleado 107 se llama tal y nació el, ojo con esto, vamos a ponerlo directamente y veréis lo que pasa. Yo ejecuto esto, me dice los tipos de dato varchar y date son incompatibles con el operador tal. Acordaros que el convert, os lo voy a poner aquí, vamos a tener que hacer convert. Convert nos permitía con las fechas, si poníamos un código determinado, como por ejemplo el 103,
me lo muestra como día a día, guión, mes y luego 4 dígitos para el año. 103 y el 105 son los que utilizamos habitualmente, si no necesitamos hora y día para la fecha, y en un caso pone guiones y en otro pone barras. Yo creo que el 103 es con guiones, lo vamos a comprobar ahora. Ejecutamos. Bueno, al contrario, el 103 es con barras. Pero veis cómo me coge la fecha de nacimiento, me pone primero el día, luego el mes, luego el año, separado por barras. Si ponéis 105, pues es cuando nos lo pone con guiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si tenemos que dar un valor directamente, set. Si tenemos que recoger información de una consulta, select. Tened en cuenta, si, como este caso, ¿no? Necesitamos dos valores, la fecha de nacimiento y el nombre. No nos hace falta hacer dos selects. Hago uno y recojo todos los datos en la misma consulta, en el mismo select. ¿Vale? Seguimos entonces. Me voy a saltar cosas porque hay cosas que no se utilizan. Por ejemplo, el GoTo. Leedlo. Realmente GoTo, pues ya su propio nombre dice lo que hace. Te está indicando vete a tal sitio. Entonces, no me voy a parar en eso porque no se suele utilizar. Lo leéis, tal, pero no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Un GoTo lo que hace es mandar. Si yo pongo aquí GoTo, tengo que indicar a dónde quiero mandar, pues etiqueta 1. Y esa etiqueta 1 puede estar arriba de todo el programa. Entonces, perdemos esa lógica de lectura secuencial que tiene una aplicación, que es, lo voy leyendo hacia abajo, cuando tengo una llamada a una función, en todo caso, voy a ver ese código de esa función, pero no vuelvo para arriba. ¿Cuándo vuelvo para arriba? En los bucles, pero vuelvo un número determinado de veces. Lo que hace un bucle es repetir, pero vosotros pensad que aquí tuviésemos un GoTo, un poco más abajo otro, que uno me mande para la línea 40, el otro para la 70, sería muy complicado entender un programa así. Existen los GoTo, pero su uso no está aconsejado, ¿vale? El if-else ya lo vimos, es una estructura alternativa, condicional, y vamos a analizar, por ejemplo, este código, a ver qué hace. Lo podéis copiar vosotros también, que no es una imagen, sino que lo podéis copiar. Fijaros, aquí estamos trabajando con la base de datos Sociedad y Cultural. Estamos declarando 3 variables. En este caso vamos a utilizar la variable nonActi para guardar el nombre de la actividad, después fecha inicio para el inicio de la actividad y fecha final para el final de la actividad. Empezamos con la actividad xadrez. ¿Qué hace esta consulta? Esta consulta obtiene la fecha de inicio y la fecha de fin de ¿quién? Fijaros, de la actividad que yo he indicado en esa variable, que en este caso es xadrez. Bien, ¿qué estoy comprobando? Si la fecha final de la actividad es menor que la fecha actual, ¿qué hace? Me imprime menor o anterior, os dais cuenta, ¿no? Que en fechas poner menor es lo mismo que decir que está antes, que es anterior. Por lo tanto, si la fecha final de la actividad es previa a hoy, es que la actividad ya terminó. Y si no, lo que me dicen es que imprima que empieza el día tal y termina el día tal. Si terminó, pues ya nada. Si no terminó, doy información de las fechas de inicio y fin. En este caso, todas las que tenemos guardadas en la base de datos están terminadas, ¿vale? Entonces simplemente ejecutáis y os dice actividad xadrez, finalizada. Bien, aquí estamos utilizando un if, ¿sí? Y en este if estamos poniendo una comparación con un menor, ¿vale? Fecha final menor que tal. Bien.
También podemos utilizar subconsultas y podemos utilizar el predicado exist. ¿Os acordáis cuando nosotros veíamos consultas que podíamos tener un select from lo que sea y aquí podíamos tener where exist? Y aquí este exist tenía una subconsulta. Esta subconsulta, si devolvía una fila o más, el where sería verdadero. Y si no devolvía ninguna fila, sería falso. Es decir, le decíamos muestra de esta tabla, muestra las siguientes columnas de esta tabla si existe alguna fila en esta subconsulta. Acordaros que también teníamos not exist. Bueno, pues este exist podemos utilizarlo en la estructura condicional if. Podéis poner directamente if exist o if not exist. ¿Y qué hacemos a continuación? Poner una consulta, ¿vale? Tanto en el primer caso como en el caso del not. Vamos a ver entonces qué hace este código. Bien, este código lo que está haciendo es selecciona la base de datos sociedad y cultural y a continuación, si existe alguna fila en esa consulta, es decir, si hay algún socio que no haya abonado la cuota anual, ¿os acordáis que dentro de la tabla socio había una columna al final de todo lo veréis, una columna que se llamaba cod cuota, que era la foránea que venía de cuota, donde decíamos el código de la cuota anual que paga cada uno de los socios y luego teníamos si la habían abonado o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo, si existe algún socio con abonada igual a n, imprime se debe a alguna cuota anual. Entonces, al ejecutar, ya estamos viendo en el resultado que hay una, ¿verdad? Si ejecutamos, como el segundo socio de la tabla, el que tiene de profesión cartero, no abonó la cuota anual, me tiene que imprimir se debe a alguna cuota anual. Vale. Eso para el uso en el if de if exist. Pero también podemos hacerlo con una subconsulta directamente. Podemos coger y indicar que esto, que es la cuenta de los socios que no han abonado la cuota anual, podemos ver qué valor devuelve eso y compararlo con otro. En este caso, ¿qué le digo? Cuenta los socios que no han abonado la cuota anual. Si ese número, porque esto es un count, me va a devolver un número, si ese número es mayor a 0, ¿eso qué implica? Pues implica que hay algún socio que debe la cuota anual. Entonces veis cómo en el primer caso hacemos un if exist. En el if exist este select no tiene por qué ser select asterisco, puede ser select 1, por ejemplo. Si vosotros ejecutáis esta consulta, ¿qué va a hacer? Como solo hay uno con abonada igual a n, nos devuelve un 1. ¿Vale? Lo importante es comprobar si devuelve una fila o ninguna, o más de una, vamos, que al menos devuelva una fila. Si hago esto, me devuelve 1001. Es decir, aquí podéis poner asterisco, podéis poner la clave primaria, podéis poner 1, ¿vale? Lo importante es ver cuántas filas devuelve. En este caso, como devuelve una, va a entrar aquí. Si no devolviese nada, pues no entraría. Bien. Lo siguiente a explicar serían los bucles. ¿Qué me permite un bucle? Un bucle es una estructura repetitiva.
En esa estructura repetitiva tengo que tener en cuenta que en el inicio del bucle hay una condición y esa condición tiene que hacer que el bucle pare en algún momento, porque si no se genera lo que se conoce como bucle infinito. Vale. Si yo pongo esta condición y digo que imprima hola, ¿cuántas veces lo va a hacer? Pues mientras esto sea cierto. Como 1 es igual a 1 siempre, va a imprimir hola, 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 hola infinitas veces. En este caso lo va a imprimir, veis que se queda como ejecutando la consulta, la detenemos y entonces veis que lo que ha estado haciendo cuando paramos la consulta es imprimiendo hola, 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 hola. Entonces, ¿qué tenemos que tener mucho cuidado? Tenemos que tener mucho cuidado en que la condición que ponemos aquí llegue un momento en que sea falsa. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a ver qué hace, bueno, vamos a poner un ejemplo más sencillo que el que está en los apuntes. Si yo quiero imprimir los números del 1 al 10, no tengo por qué hacer print 1, print 2, print 3, no. Lo que hago es tener una variable que le voy a llamar cont, de contador. En este caso, como son del 1 al 10, puedo utilizar un tinyInt. Y declaro la variable y le digo, vale, empieza en el 1, que es el primero que quiero que imprimas. Y le digo, vale, mientras el contador sea menor que 10, lo que vamos a hacer es imprimir los números del 1 al 10. Bien, entonces le digo, mientras el contador sea menor o igual a 10, imprime ¿qué? ¿Qué tiene que imprimir? Tendrá que imprimir el valor del contador. ¿Vale? Si yo lo dejo así, ¿qué ocurre? Pues como el contador no cambia dentro del bucle, primero, el contador vale 1. Hace la siguiente instrucción. 1 es menor que 10, menor o igual a 10. Es cierto, entonces entra aquí e imprime 1. Para saber si puede llegar al final del programa o tiene que seguir dando vueltas en el bucle, ¿qué hace? Vuelve a comprobar la condición. ¿Pero cuánto vale contador? Sigue valiendo 1. Por lo tanto, ¿qué hace? Vuelve a imprimir 1. Está imprimiendo 1, imprimiendo 1, imprimiendo 1, imprimiendo 1 infinitas veces. No sale nunca del bucle, por eso se dice que es un bucle infinito. Si yo ejecuto esto, va a pasar como antes. Bueno, me canceló, la cancelé. ¿Veis que pone 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1? Vale, hubo que cancelar la consulta. ¿Qué tengo que asegurarme? Tendré que asegurarme de que el valor del contador, que es lo que yo controlo en la condición del bucle, en algún momento cambie. Como yo lo que quiero es incrementar en el contador para que me imprima primero el 1, luego el 2, luego el 3, así hasta el 10, ¿qué tendré que decirle? Oye, increméntale a lo que había en el contador, súmale 1. ¿Vale? Acordaros que esto era lo mismo que poner set@cont más igual a 1. Dejarlo así comentado. Bien, entonces si ahora yo hago esto y ejecuto, veis cómo imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la última instrucción que imprime es la instrucción de el final del programa. Ojo, esta instrucción ya no está dentro del bucle while. Solo está dentro del bucle while lo que está entre el begin y el end.
Acostumbraros a tabular, a indentar las instrucciones, ¿vale? Para que de un golpe de vista nos demos cuenta que dentro del bucle while están estas instrucciones. El case ya no me voy a parar a verlo porque ya lo hemos visto en las consultas, y luego el return lo veremos con calma en los procedimientos almacenados. Return se utiliza principalmente en los procedimientos almacenados. Si os fijáis aquí, esto es la creación de un procedimiento almacenado, que lo que hace es, simplemente para un ejemplo, no tiene mucho sentido, dice si 1 es menor que 2, que es cierto, devuelve un 0. Y si no, devuelve un 1. El return en un procedimiento almacenado hace que se termine el procedimiento y devuelve el valor que nosotros le indiquemos aquí. Para ejecutar el procedimiento necesitamos llamarlo con un exec, pero todo esto, veis que realmente lo que estamos haciendo es ejecutar un procedimiento que se llama P1 y el valor que devuelve lo guardamos en esta variable. Y esa variable es la que imprimimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que por hoy es suficiente. Faltaría el wait for, que es una instrucción que me permite retrasar unas instrucciones, la ejecución de un lote de instrucciones durante hasta una hora específica, poniendo wait for time, o pues decirle que se retrase, que tenga un delay, un retraso, pues de 2 segundos, por ejemplo, o de 4 segundos. Vale. Bueno, pues el próximo día empezaremos a hacer algún ejercicio. Alguna de estas instrucciones ya las vimos también, el print, output, lo veremos en cursores. Tenéis algún ejemplo aquí, podemos ejecutar este ejemplo y os lo explicaré. Pero bueno, pensad que este tema es la base para luego hacer los procedimientos almacenados. Y nos queda algo muy importante, que es la gestión de errores, que esa parte, gestión de excepciones, gestión de error, a alguno le sonará el try catch. Bueno, pues esa parte también la veremos el próximo día.